Vamos a hablar a continuación de hechos internacionales que están obviamente en el centro del escenario mundial, de la mirada mundial. Entre ellos y en primer lugar la cuestión de Gaza y este nuevo ataque que reanuda Israel contra Hamas sobre zonas humanitarias que ha sido tremendo en las últimas horas. También obviamente lo que pasa entre Donald Trump y Vladimir Putin. De todo ello nos va a hablar nuestro compañero de tareas, Pablo Ortiz. Pablo, cuánta información hoy y cuán importante. Exactamente, Sonia, buen mediodía para vos. Sí, son los dos grandes temas a nivel internacional. En primer lugar, como decías, lo que ocurrió incluso horas antes, con un fenomenal ataque, un bombardeo, la verdad una catarata de misiles que cayeron en la zona de la Franja de Gaza, rompiendo finalmente la tregua, el fin al cese al fuego que estaba endeble. Vemos algunas de las imágenes. Recordemos que en los últimos días la Franja de Gaza se quedó sin electricidad porque la decisión del gobierno israelí fue cortarle el suministro. Es por eso que incluso los bombardeos se dieron, como vemos en estas imágenes, en unas condiciones del verdadero horror, ¿no? En el medio de la madrugada, en el medio de la oscuridad, y una catarata de misiles que, como te decía, que según hasta el momento los números dan 400 muertos, 500 heridos. Entre el 60 y 70% de los muertos son niños y son mujeres. Los ataques se dieron en centros de asistencia, centros humanitarios, se dieron nuevamente sobre la población civil. Hubo una muerte de un funcionario del Ministerio de Interior de Hamas, es decir, un alto funcionario de la agrupación terrorista que entendemos, o al menos es el argumento que manejan desde Israel, que es con quienes tienen que negociar. Ahora, Pablo, Sí. discúlpame, habíamos hablado, finalizando la semana pasada, que Israel ya había dejado sin luz, había dejado sin agua a la gente que vive en la Franja de Gaza. Y ahora ha hecho este nuevo ataque, terminando con el alto al fuego, no porque Hamas haya atacado primero, sino porque el argumento es que Hamas no aceptaba los mediadores. Con ese argumento, Israel en las últimas horas provoca esta verdadera masacre. Claro, es de lo que se dice del gobierno israelí es la presión. Están presionando a Hamas, pero lo cierto, y esto es innegable, lo sigue sufriendo la población civil de Gaza, lo siguen sufriendo los gazatíes, los palestinos. Siguen siendo asediados, como decías vos, sin luz, sin agua y ahora con estos bombardeos, porque lo que quiere Israel es dar paso a la segunda fase de la tregua, que, insisto, al menos desde la información que nos llega a este lado occidental del mundo, Hamas estaría reticente a dar un nuevo paso en liberar los rehenes que quedan, que son aproximadamente entre 30 y 40, y comenzar también o retribuir la devolución de prisioneros. Lo cierto es que hoy por hoy, 400 muertos más en Gaza, la cifra alcanza y ya estaría superando los 50.000 fallecidos en la zona de la Franja de Gaza. Reiteramos, entre el 70 y el 80% es población civil, entre el 70, aproximadamente el 70% son mujeres y niños, ¿sí? Cuando uno ataca de un lado una, dos y tres veces, es muy difícil que una tregua pueda permanecer en pie, ¿verdad? Sí, también ha sido condenado obviamente por la ONU y otras organizaciones de derechos humanos, este último ataque en particular, que ha sido muy pero muy agresivo. Y como te decía, otro de los temas del día que acaba de finalizar, es una noticia de último momento, finalizó la comunicación entre Donald Trump y Vladimir Putin, el presidente de Estados Unidos y el presidente de Rusia. Reiteramos esta comunicación que ya se había anunciado que se iba a dar este martes. Lo cierto es que duró 1 hora y media. Desde el Kremlin dice que es la comunicación telefónica más larga de la historia entre un presidente ruso y un presidente de los Estados Unidos. 1 hora y media estuvieron hablando por teléfono. Obviamente el foco fue ponerle fin a la guerra de Ucrania. Podríamos decir que el foco es cómo se van a repartir Ucrania, Rusia y Estados Unidos luego de llegar a un acuerdo. Desde Washington, lo que llevaron a la mesa o lo que se le propone a Putin, al menos esa información extraoficial, se espera que Donald Trump tenga una conferencia de prensa en las próximas horas, es una tregua de 30 días. 30 días sin que haya nuevos ataques por parte de Rusia y la posibilidad de repartirse, en principio, zonas donde hay recursos naturales de Ucrania, que van a ser explotadas por empresas estadounidenses y otras por empresas rusas. Por ejemplo, las centrales nucleares también que tiene Ucrania, y también un posible reconocimiento absoluto y total, ya sin dudas a nivel internacional, o al menos por parte, con el apoyo de los Estados Unidos, de la provincia de Crimea, ¿sí? Que Crimea
definitivamente esté anexada como un territorio ruso, si bien es cierto que Rusia ya tiene el control sobre la península, ¿no? Bien, un diálogo inesperado, hasta no hace mucho o poco tiempo atrás, el de Donald Trump y Vladimir Putin durante prácticamente 1 hora y media, y una Ucrania donde se desarrollaron, bueno, todos estos tiempos tremendos que le tocó vivir la guerra casi sin voz. Porque sí, esto lo definen, obviamente, los dos grandes poderosos. Sí, reiteramos, la imagen de Zelensky sigue estando corrida a un lado. Donald Trump asumió ese rol de negociador por Ucrania. Lo cierto es que pareciera ser, y por lo que ha ocurrido en las últimas semanas, incluso parecería ser en detrimento de algunos intereses que tienen los propios ucranianos, que es defender su soberanía, pero Donald Trump está en primera plana, ¿no? Y es el mediador que reconoce Vladimir Putin. Si bien el presidente ruso dice que está dispuesto a sentarse a hablar con Zelensky, sigue siendo Donald Trump la voz autorizada para hablar o poder ponerle un fin a la guerra en Ucrania. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a vos. Seguimos.